Buenos días. Hoy vamos a seguir con la edad contemporánea, ¿vale? Todo lo que hemos visto anteriormente se engloba dentro de los hechos que sucedieron en el siglo XIX, ¿vale? Ahora vamos a empezar con todo lo que pasó en el siglo XX, ¿vale? Ya sabéis pues, la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa hasta día de hoy, ¿vale? Entonces, para un mejor estudio lo que hacemos es dividirlo en dos partes. Por un lado, el siglo XIX, que es lo que hemos visto hasta ahora, y ahora viene el siglo XX. Acordaros que cuanto más avanza la historia, las etapas históricas son mucho más cortitas y los hechos suceden muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, ahora tenemos muchísimos cambios. ¿Cómo terminamos el siglo XIX? Acordaros, Alfonso XII era el rey, pero muere, ¿vale? Entonces hace rey a su hijo Alfonso XIII, pero Alfonso XIII en ese momento era un bebé, ¿vale? Y es su madre, María Cristina, la que gobierna como una regenta, ¿vale? Una regencia. Acordaros que era cuando uno de los padres asumía el poder porque el niño que era el rey era menor, ¿vale? Comenzamos el siglo XX. Como os digo, a principios del siglo XX está reinando Alfonso XIII porque Alfonso XII ha fallecido y es la madre María Cristina la que está gobernando hasta que el niño tenga 16 años, porque Alfonso XIII era un bebé en el momento en el que es nombrado rey porque fallece su padre Alfonso XII. Hasta 1902, cuando Alfonso XIII ya tuvo 16 años, no fue proclamado rey para que pueda ejercer sus funciones, ¿vale? O sea, hasta en ese momento estaba María Cristina haciendo de reina, por así decirlo, ¿vale? Y es en 1902 cuando Alfonso XIII cumple 16 años y ya ejerce de rey, ¿vale? ¿Qué pasó durante todo el reinado de Alfonso XIII? Pues veis. Hubo muchísimos conflictos políticos y sociales, ¿vale? No había estabilidad de ninguno de los tipos. Se produjeron muchísimas huelgas. Acordaros que al acabar el siglo XIX hemos visto que el trabajo en las fábricas era muy duro, que había muchísimas horas de trabajo en condiciones muy duras, con muchos peligros y por poco salario, ¿vale? Incluso que trabajaban niños, lo vimos. Entonces, los sindicatos, que son los grupos de trabajadores que se unen para pedir mejoras y hacer presión a la empresa, ¿vale? Por ejemplo, empieza a hacer una serie de huelgas, ¿vale? Se van a la huelga. La huelga ya sabéis que es cuando los trabajadores de un lugar o de una empresa o de un sector deciden dejar de trabajar, paralizar su trabajo para pedir mejoras en las condiciones de trabajo, ¿vale? Hubo muchísimas huelgas. También se caracterizó este periodo por el nacionalismo. El nacionalismo es cuando la población de un lugar pide más derechos para ser gobernado aparte por ellos mismos, ¿vale? Entonces, Cataluña, País Vasco y Galicia querían su autonomía, querían ser independientes de España, ¿vale? ¿Os suena de algo? ¿No es lo que está pasando ahora? Cataluña que quiere independizarse de España porque quiere ser autónoma, quiere separarse de España. Pues esto que está pasando a día de hoy en España, sobre todo con Cataluña, viene de atrás, viene desde aquí incluso, ¿vale? Incluso desde antes, ¿vale? En este momento ya Cataluña, País Vasco y Galicia quieren no formar parte de España, ¿vale? Y ser como un país autónomo, independiente. Luego también sucedió la guerra de Marruecos, ¿vale? Que también fue bastante importante para España porque el ejército español intentaba controlar el norte de África, ¿no? En este caso Marruecos. Tenía varias zonas controladas. Pero Marruecos, los habitantes de Marruecos, se enfrentan al ejército español, ¿vale? Y veremos qué pasa, ¿vale? Alfonso XIII. Comenzamos con Alfonso XIII y una inestabilidad política y social. Vamos a ver qué más cositas pasan en este periodo. Hemos dicho que en 1902 Alfonso XIII es coronado rey, ¿vale? A partir de 1909
empieza a haber una serie de hechos que hacen tambalear el sistema de la Restauración, que acordaros que es un sistema de gobierno que comenzó el padre de Alfonso XIII, es decir, Alfonso XII, ¿vale? Y diréis, sí, me suena esto de la Restauración, pero ¿qué es? Bueno, pues la Restauración no es más que una forma de gobernar con una serie de ideales, ¿vale? En este caso, los ideales de la Restauración era que defendían la monarquía, es decir, que querían que hubiera rey gobernando, ¿vale? Pero no era una monarquía absoluta como los años anteriores, sino que era un gobierno compartido entre el rey y las cortes o un parlamento, ¿vale? No era una monarquía absoluta en la que el rey mandara todo, sino que estaba el rey y un gobierno, ¿vale? También defendía el sufragio. ¿Qué es el sufragio? Ya lo hemos dicho en otra ocasión. Es que la ciudadanía puede votar a sus representantes del gobierno, ¿vale? El sufragio es las elecciones, ¿vale? Apoyar que haya elecciones para elegir nuestros representantes. También la Restauración defendía la alternancia política. Acordaros que Alfonso XII no quería que hubiera conflictos como había habido anteriormente porque los partidos políticos, por así decirlo, querían gobernar, sino que pactó con ellos que se iban a ir turnando, ¿vale? Y luego defendía la estabilidad institucional, es decir, que todas las instituciones, el gobierno, etcétera, fuera algo estable, que no hubiera tantísimos cambios como había habido en años anteriores, ¿vale? Estas eran las ideas que defendía la Restauración, pero a partir de 1909 tiene lugar varios hechos que hacen tambalear este sistema, ¿vale? Al final este sistema pues cae, ¿vale? No sale adelante y Alfonso XIII fue el último rey que defendía estas ideas, ¿vale? Su padre, Alfonso XII, comenzó este sistema de la Restauración con estas ideas y Alfonso XIII, tras estos hechos, pues es el último rey que gobierna bajo este sistema porque desaparece, ¿vale? La gente no lo apoya. Vamos a ver qué hechos hicieron que pasara. Bueno, pues los hechos que lo hicieron fue la semana trágica, la huelga general y el desastre de Anual, ¿vale? La semana trágica pasó en 1909, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que en Cataluña, ¿vale? Sobre todo Barcelona, aunque también estaban otras ciudades, hubo revueltas populares, es decir, del pueblo, ¿vale? El pueblo salió a la calle a modo de huelga, a modo de guerrilla, en contra del gobierno porque estaba mandando soldados a la guerra de Marruecos, ¿vale? Entonces la gente no quería que les enviaran a Marruecos a la guerra. Estos soldados evidentemente no era gente rica porque los ricos ya pagaban para que no les enviaran, sino que eran obreros, campesinos y gente pobre, ¿vale? Entonces, esa semana trágica, como hubo tantas revueltas de la población, esto es como los disturbios que vimos, no sé si era octubre o noviembre, pues lo mismo, ¿vale? Que la gente sale a la calle en huelga en contra del gobierno, ¿vale? Para quejarse sobre algo. Pues en este caso se quejaban de que estaban enviando gente a Marruecos como soldados, ¿vale? Otra de las cosillas que pasaron fue la huelga general de 1917. Como ya hemos dicho, ante las condiciones tan pobres en las que estaban trabajando los trabajadores de las industrias, de las fábricas, se formaron sindicatos. Y estos sindicatos, para coger fuerza y protestar, pues iban a la huelga, ¿vale? O sea, convocaban huelgas. Y en estas huelgas lo que hacían era protestar por la subida de precios y las malas condiciones de los trabajadores. Entonces, en 1917 tuvo lugar una gran huelga, ¿vale? Que estuvo en huelga casi todo el territorio español, no fue de una ciudad en concreto, sino que muchísimas ciudades de España se sumaron a la huelga y entonces pedían eso, ¿no? El ejército frenó la huelga, salió el ejército a la calle y al final pues como que ganó el ejército y los sindicatos perdieron esa huelga. Pero aunque hayan perdido, o sea, aunque tuvieron que dejar de hacer huelga, los sindicatos en ese momento, el movimiento obrero cogió mucha importancia porque se vio capaz de que si se unían eran capaces de
pedir esas mejoras, de poder hacer esa presión y que les hagan caso, ¿vale? Entonces en 1917 tuvo lugar una huelga general que fue muy importante, que aunque no la ganaron, sí que cambió ese peso, esa importancia que tenía el movimiento obrero y los sindicatos, ¿vale? Y por otro lado, uno de los sucesos más gordos de este momento fue el desastre de Anual. Anual es una ciudad de Marruecos, ¿vale? Una zona de Marruecos. Entonces, como ya os he dicho, España controlaba parte del norte de África, ¿vale? El ejército estaba allí controlando para pues tener más territorios, ¿no? Entonces, el pueblo de Marruecos, es decir, la gente de Marruecos, no quería que el gobierno español le controlara, no quería que estuvieran allí el ejército, ¿vale? Entonces, se formaron unos grupos de personas, que se llaman los rebeldes, para derrotar al ejército español, ¿vale? Lo que hacían era, pues, enfrentarse a ellos para que no les controlaran. Entonces, en este conflicto, en este encaramiento que hubo por parte de los marroquíes hacia el ejército español, se produjo como una guerrilla, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, en esa guerrilla murieron unos 10.000 soldados españoles, ¿vale? Y ganó Marruecos, ¿vale? Entonces, España tuvo que dejar de hacer presión en esas zonas. Entonces, estos tres sucesos que hubo es lo que hizo que ese sistema de la restauración se pusiera en peligro, ya no servía, estaba como tambaleándose. Entonces, una vez que pasó el desastre de Anual, la guerra de Marruecos que hemos visto, la población estaba súper descontenta con Alfonso XIII, en este caso, que era el que estaba reinando, y también pues con el gobierno que había en ese momento. Entonces, la gente empezó a salir a las calles quejándose de todo lo que estaba pasando, de la mala gestión que había tenido Alfonso XIII, de todos estos sucesos, de que las cosas no se estaban haciendo bien. Entonces, un general del ejército que se llamaba Miguel Primo de Rivera, con la excusa de poner en orden un poquito a la población, ¿no? Porque estaba todo el mundo pues quejándose y tal, decidió dar un golpe de estado. Un golpe de estado es cuando alguien por la fuerza asume el gobierno de un país. Alguien puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, ¿vale? En este caso pues es el general Miguel Primo de Rivera. Entonces, con la excusa de querer arreglar las cosas y que la gente esté un poco más tranquila, dio un golpe de estado. Un golpe de estado, pues normalmente está un poco asociado a que lo hace el ejército, ¿vale? Entonces dio un golpe de estado en 1923 y él se puso, digamos, de presidente, por así decirlo, ¿vale? El rey, Alfonso XIII, como estaba así un poco que ya no sabía qué hacer por todo lo que había estado pasando, pues dejó que Primo de Rivera gobernara y le cedió ese gobierno y apoyó esa dictadura, ¿vale? Apoyó que Primo de Rivera a la fuerza tomara el poder y el gobierno, ¿vale? En este momento el rey perdió importancia, es que con todo lo que había hecho anteriormente, que lo había hecho mal, no sabía ya tomar decisiones, no sabía qué decisiones tomar. Y entonces le dio muchísimo poder a Miguel Primo de Rivera y él pues perdió un poquito de poder, ¿vale? Entonces Primo de Rivera da un golpe de estado y se convierte en el presidente del gobierno, por así decirlo, en ese momento, ¿vale? Y comienza la dictadura de Primo de Rivera, que va desde 1923 a 1930, ¿vale? En 1923 da ese golpe de estado y asume el poder, se convierte en el presidente del gobierno, ¿vale? Y nadie lo ha elegido, pero como lo ha hecho a la fuerza a través de un golpe de estado, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa. Durante todo este tiempo en el que estuvo Primo de Rivera como jefe del Estado, por así decirlo, hizo bastantes cosas buenas, no solo hizo cosas malas, hizo cosas buenas, ¿vale? Por un lado, que instauró una dictadura militar, es decir, en la que los militares tenían bastante más poder y él asumió todos los poderes del Estado, como si fuera un rey, pero no es un rey porque es un militar, ¿vale?
Suspendió la Constitución. Con Alfonso XIII teníamos la Constitución del 76, ¿vale? La quitó. Dijo, esto nada, yo decido. La Constitución no. Prohibió partidos políticos y prohibió también los sindicatos, ¿vale? O sea, es decir, él prohibió cualquier grupo de personas organizada que pudiera dar su opinión o pudiera exigir cosas como grupo, ¿vale? Entonces, partidos políticos fuera, sindicatos fuera. También limitó las libertades de los ciudadanos. Acordaros que la Constitución lo que hace es marcar una serie de derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Al quitar la Constitución, es él quien elige qué derechos y deberes tienen los ciudadanos y limitó las libertades. La gente ya no tenía tanta libertad para hacer según qué cosas. Durante la dictadura de Primo de Rivera también ganaron en la guerra de Marruecos, ¿vale? Volvieron a ir a guerrillas y ganaron en esa guerra, ¿vale? Pero también hizo muchísimas obras públicas, ¿vale? Invirtió muchísimo dinero público en mejorar instalaciones de España. Por un lado, también hizo muchísimas carreteras, ¿vale? Porque hasta entonces pues había muchísimos caminos de tierra y lo que hizo fue carreteras, a decentarlas un poquito, y también creó muchas líneas de ferrocarril. Pero no solo esto, sino que aquí os he puesto unas imágenes de algunas de las cosas que también mandó construir. Arriba de todo, que un semicírculo, es la Plaza España de Sevilla, ¿vale? La Plaza España de Sevilla la mandó construir Primo de Rivera, ¿vale? Y se quiso construir para una expo, como la que hubo aquí en Zaragoza, pero esto estamos hablando, pues eso, en 1923 o por ahí, ¿vale? También el Palacio de Montjuïc, que lo tenemos aquí en medio, ¿vale? No sé si lo veis, que está en Barcelona, ¿vale? En Cataluña, el Palacio de Montjuïc. Y por otro lado, en Madrid, mandó construir el edificio de Telefónica en la Gran Vía, ¿vale? Estos son algunos de los edificios que mandó construir más, ¿vale? Aunque hizo cosas buenas y cosas malas, la población, la mayor parte de la población se opuso a que Primo de Rivera siguiera gobernando, porque lo que quería la ciudadanía era tener más libertades, tener más derechos, ¿vale? Entonces, en 1930 el rey retiró el apoyo a Primo de Rivera. En un primer momento, como él no sabía qué hacer, porque con todo lo que había sucedido él ya no sabía qué hacer, le dio su apoyo. Pero ahora en 1930, después de que ya todo ha pasado y han pasado unos cuantos años y ya está todo más tranquilo, el rey decide quitarle el apoyo a Primo de Rivera y Primo de Rivera presentó su dimisión y se fue. Entonces acabó su dictadura en 1930. En este momento comienza lo que es el fin de la monarquía, el fin en España de que haya un rey en ese momento, ¿vale? Primo de Rivera se va porque el pueblo no le apoya y al no apoyarle el pueblo, Alfonso XIII decide quitarle su apoyo y entonces se va, dimite, y Alfonso XIII decide mandar a que se forme un gobierno, ¿vale? Dice, vamos a volver a formar un gobierno, ¿vale? Para volver a poner la Constitución y para ello necesitaban unas elecciones, ¿vale? Entonces, forma un gobierno provisional, por así decirlo, vuelven a poner la Constitución en marcha, ya sirve esa ley para que los ciudadanos tengan derechos y deberes y pide que se convoquen elecciones. Claro, si Alfonso XIII forma un gobierno, no ha sido elegido por la ciudadanía, sino que tiene que ser elegido, ¿vale? Convocan elecciones y el 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales, ¿vale? Municipales es en los pueblos, ¿vale? Y en ciudades, no a nivel de España, sino que eligen el alcalde del pueblo, ¿vale? En estas elecciones, quienes salieron vencedores o los que más fueron votados fueron aquellos partidos políticos que defendían la república. Acordaros que la república es un sistema de gobierno, una forma de gobernar en la que no hay un rey, sino que solo hay un gobierno que ha sido elegido por parte de los ciudadanos, ¿vale? Entonces, se hicieron las elecciones y los partidos que ganaron fueron los que querían esta república. Entonces, ante estos resultados, Alfonso XIII renuncia al trono, se va, no quiere saber nada ya de la corona española,
sus funciones las deja, se las pasa al gobierno y se fue de España, se exilió, ¿vale? Exiliarse es cuando te vas de España y te escondes por algún otro país porque te persiguen, por así decirlo, ¿vale? Entonces, repasamos. El inicio del siglo XX reina Alfonso XIII, que como es un bebé, reina su madre, María Cristina, hasta que cumple 16 años, en 1902, y asume la corona. Su reinado, hay muchas huelgas, hay zonas de España que piden ser autónomos y luego la guerra de Marruecos, ¿vale? Esos hechos, más o menos, esas cosas que pasan en el reinado de Alfonso XIII hacen que en 1923 al Primo de Rivera dé un golpe de estado, asuma el poder del gobierno a la fuerza y sea él quien esté gobernando en España. Primo de Rivera hace cosas buenas, hace cosas malas, pero el pueblo no le apoya. Y en 1930 Primo de Rivera se va porque no tiene ni el apoyo del pueblo ni el apoyo del rey. Acaba la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII dice que vuelven a formar gobierno y se van a hacer unas elecciones, el pueblo vota y vota que no quiere un rey, que quiere una república, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Un besito.